En 1923, en lo profundo de Brasil, los soldados de una patrulla militar entraron en un pequeño pueblo llamado Oerverde. Lo que encontraron parecía sacado de una película de terror. Las casas estaban intactas, la comida servida sobre las mesas, las herramientas alineadas en su sitio como si sus dueños fueran a regresar en cualquier momento, pero las calles estaban vacías. Más de 600 personas habían desaparecido de la noche a la mañana. No había cadáveres, no había signos de lucha, no había huellas de un éxodo forzado, solo un silencio extraño, y en la secuela, un mensaje escrito en una pizarra: no hay salvación. Hasta hoy, la historia de Hoer Verde sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes del siglo XX. La versión más repetida cuenta que fueron miembros de la milicia local quienes llegaron primero. Se esperaba encontrar un pueblo normal, pero se toparon con un escenario inquietante: puertas abiertas, camas sin deshacer, y la sensación de que los habitantes habían salido apresuradamente, o quizá nunca salieron. El detalle que más caló fue el de la pizarra de la escuela, un mensaje críptico, desesperado, casi apocalíptico. Para muchos, aquello era una advertencia; para otros, una prueba de que el pueblo había caído en algún tipo de fanatismo o histeria colectiva. Desde entonces, la historia ha sido repetida en periódicos, libros de misterio y hasta documentales, pero lo más inquietante es que cuando se intenta rastrear el origen, la información es difusa, fragmentada, a medio camino entre el mito y la realidad. ¿Qué pudo haber sucedido en Oer Verde? Se han planteado varias explicaciones a lo largo de los años: conflictos armados. Brasil atravesaba en aquellos años tensiones políticas, guerrillas y enfrentamientos locales. Algunos sugieren que los habitantes huyeron de la noche a la mañana ante el miedo a represalias. Una epidemia. Otra versión plantea que pudo haber brotado una enfermedad infecciosa y que los habitantes escaparon antes de caer enfermo, dejando todo atrás, incluso sus vidas pasadas. Abandono económico. Algunos investigadores sugieren que la desaparición no fue tan repentina, sino que con el paso de los meses el pueblo quedó vacío por falta de recursos o por migraciones hacia ciudades más prósperas. Lo paranormal. Para los más conspirativos, Oer Verde desapareció por causas inexplicables, un castigo divino o algún tipo de fenómeno extraño. El problema es que ninguna teoría ha podido ser demostrada con pruebas concluyentes. Lo de Oer Verde no es único en la historia. Ya en el siglo XVI, la colonia de Roanoke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se convirtió en uno de los misterios más célebres. En 1587, más de un centenar de colonos ingleses se instalaron en la isla, pero cuando 3 años después llegó un barco de abastecimiento no quedaba nadie. Lo único que se halló fue la palabra Croatoan, tallada en un poste. A día de hoy, no se sabe si fueron asimilados por tribus indígenas, si murieron de hambre o si se dispersaron intentando sobrevivir, pero el halo de misterio ha convertido a Roanoke en la colonia perdida y su historia se usa de referencia para casos posteriores. Oer Verde, siglos después, encaja en esa misma categoría: desapariciones colectivas que alimentan tanto a historiadores como a narradores de lo inexplicable. También tenemos otro ejemplo que ocurrió en Canadá, en el siglo XX, exactamente en 1930, en el remoto lago Anjikuni. Un cazador llamado Joe Lavelle aseguró haber encontrado una aldea inuit completamente vacía. Según su relato, las casas estaban intactas, los alimentos listos para cocinar, los trineos y perros abandonados. Incluso afirmó que los cadáveres de los animales habían sido hallados congelados sin explicación aparente. El informe se expandió rápidamente y con él las teorías: abandono repentino, epidemia, algo más extraño. Con el tiempo, algunos periodistas pusieron en duda el relato, sugiriendo que fue una exageración o incluso una invención, pero la historia quedó registrada en la memoria popular como el pueblo que se desvaneció en el hielo. Y de nuevo, el patrón es el mismo: desapariciones súbitas, aldeas intactas, rumores imposibles de confirmar. Cuando se intenta rastrear la verdad detrás de Oer Verde, aparecen complicaciones. Algunos historiadores señalan que no existe documentación oficial sólida sobre el hallazgo del pueblo. No hay informes militares detallados, ni registros oficiales que corroboren con exactitud la fecha, ni siquiera fotografías concluyentes. Esto ha llevado a pensar que la historia de Oer Verde pudo haber sido amplificada por la prensa sensacionalista de la época o reconstruida a partir de rumores locales. Una mezcla de hechos reales, abandono, migración, conflictos armados y añadidos de misterio que lo transformaron en leyenda. Sin embargo, el detalle del mensaje en la pizarra sigue siendo el corazón del misterio. ¿De dónde salió? ¿Fue inventado más tarde para añadir dramatismo o realmente existió?
La falta de pruebas deja la pregunta abierta. ¿Tú qué crees que pasó? Lo que estos casos nos enseñan es que la mente humana tiende a llenar los vacíos de información con explicaciones extraordinarias. Un pueblo abandonado de repente es, de por sí, inquietante, pero si añadimos símbolos crípticos o silencios prolongados, el misterio se magnifica. La sociología también aporta una perspectiva interesante. En contextos de crisis, ya sea guerra, epidemias o hambrunas, las comunidades rurales podrían decidir marcharse de un día para otro. Sin internet, sin teléfono, sin registros escritos, esas desapariciones quedaban en la memoria oral y con los años adquirían tintes sobrenaturales. El caso de Oer Verde también conecta con una realidad que por mucho que te parezca extraña, es más común de lo que piensas: los pueblos fantasma. Tanto en América como en Europa se han documentado varias aldeas que fueron abandonadas por motivos económicos o medioambientales. En España tenemos de ejemplos pueblos como Beltiche Viejo o Granadilla, que quedaron vacíos tras guerras o expropiaciones. En todos los casos, las casas permanecían en pie, pero las calles quedaron vacías, generando una atmósfera que fácilmente alimenta las leyendas. En el caso de Oer Verde, la diferencia es la supuesta inmediatez. Ese detalle, la idea de que ocurrió de la noche a la mañana, es lo que lo convierte en un misterio tan atractivo. Este caso se mantiene vivo porque combina todos los ingredientes de una gran historia: un pueblo fantasma, una desaparición masiva, un mensaje enigmático y la ausencia de explicaciones claras. ¿Fue un éxodo motivado por el miedo a un conflicto, una epidemia que obligó a huir, o es simplemente una leyenda urbana que creció hasta convertirse en mito? No lo sabemos. Lo cierto es que la historia de Oer Verde no es única. Roanoke, Anjikuni y tantos otros pueblos fantasma demuestran algo que ya dijimos en anteriores vídeos: la humanidad siempre ha sentido una mezcla de temor y fascinación por lo inexplicable. Quizás esa sea la verdadera lección de estas desapariciones. No solo hablamos de personas que se fueron, sino del modo en que nuestra mente necesita dar sentido al vacío, y a veces el silencio de un pueblo abandonado dice mucho más que cualquier explicación racional.